Buenos días amigos de este canal de la medicina clínica y de la ética informativa. Hoy les voy a hablar de la ciática, los 10 conceptos que tienen que tener ustedes bien claros. Y empiezo por una alerta. Miren ustedes, ven a la derecha dos portadas de vídeos. La portada de arriba dice, cure su dolor ciático. Cure su dolor ciático. Para empezar, oiga usted, ¿es que el dolor ciático tiene cura? Punto número 1. Punto número 2. Este individuo es un falso médico, se hace llamar doctor Landívar y no es médico. Y además vende sus suplementos, o sea, un escándalo. La respuesta a curar su dolor ciático que propone con sus suplementos es, oiga, esto no se cura con suplementos ni casi con nada. Es lo que vamos a ver hoy. El segundo vídeo es de escándalo. Es un tal Beyer que dice, millones morirán de neuropatía, han oído bien, morir de neuropatía, a menos que sepan esto. O sea, Él es Dios y lo que Él nos tiene que decir aquí es lo que se tiene que saber para que millones no mueran de neuropatía. Esto es de escándalo. La neuropatía no mata. La neuropatía maltrata cruelmente la vida del enfermo, pero no lo mata. Bien, y esto es más grave todavía cuando estos dos individuos, estos dos cantamañanas, son de Latinoamérica, porque precisamente allí el 35% de todas las neuropatías, o sea, más de una de cada tres, son del tipo de neuropatía ciática. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la ciática y con qué otros nombres se la conoce? ¿Y qué tipo de neuropatía es? Pues la ciática es un dolor inflamatorio, por lo tanto es una neuritis en la zona lumbar y en la pierna a consecuencia de una presión excesiva que se ejerce sobre las raíces del nervio ciático. Sinónimos, pues por ejemplo, neuropatía ciática, neuralgia ciática, neuritis ciática, itis, inflamación y lumbociática. ¿Y qué tipo de neuropatía periférica es? Ustedes me dicen, tengo neuropatía periférica, pero tienen que decir, precisar, ¿es neuropatía periférica por diabetes, en que la causa es metabólica y el tratamiento ha de ser metabólico, propiamente dicho? ¿O es una neuropatía periférica por compresión del nervio ciático, por lo tanto, de causa física, de causa mecánica? ¿Qué tipo de neuropatía periférica? No basta con decir tengo neuropatía periférica, hay que ponerle el apellido, si no el tratamiento, cada una tiene un tratamiento distinto. Pregunta número 2, los 3 niveles. ¿Qué diferencias hay entre una lumbalgia, entre una ciática? Y atención a este nombre o esta palabra, neurodermatoma. Lo van a entender, el nombre es complicado, pero el concepto lo van a entender y muy útil. Pues lumbalgia es cuando están afectadas las raíces nerviosas que salen de la médula espinal a nivel de la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3. Ciática es cuando están afectadas las raíces lumbar 4 y o lumbar 5 y o sacra 1, S1, S2 y S3. Entonces ahí hablaremos de ciática. Es un nivel inferior al de la lumbalgia. ¿Y qué era el neurodermatoma? Pues miren ustedes, el neurodermatoma vean ustedes esta extremidad inferior, las franjas que hay de distintos colores, cada franja corresponde a la inflamación de una raíz nerviosa específica. Yo, por ejemplo, pues tenía inflamación y por lo tanto ciática a nivel L4, L5. L4 color azul claro, azul celeste y L5 color verdoso aquí en la imagen. Por lo tanto, según la zona donde uno tenga los síntomas, puede inferir qué raíz nerviosa es la que tiene con problemas. Los síntomas son fundamentalmente dolor, entumecimiento y hormigueo. Pregunta número 3. Doctor Castillo, ¿cuál es la causa más frecuente de ciática y cómo ustedes los médicos pueden confirmar el diagnóstico de que a ciencia cierta 100% es una ciática? Pues la prueba es la resonancia magnética, es el procedimiento de imagen, diagnóstico por imagen más sensible y específico, que nos permite saber dónde está localizada la hernia del disco, qué tamaño tiene, qué gravedad tiene, etcétera, etcétera. En este caso vemos que estaba la hernia a nivel de L4, L5 y también a nivel, había dos, de la lumbar 5 y de la
sacra 1, S1. Esta es la causa más importante, pero sin embargo hay otras 9 causas más. Y en mi vídeo ciática, las 10 causas, las explico todas por orden de importancia y diferenciando lo que haya que diferenciar de cada una de ellas. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a padecer una neuropatía ciática? ¿Y cómo podemos evitarlos? Si sabemos qué factores predisponen, pues los podremos evitar. Así de sencillo. Medicina preventiva, importantísimo. Bien, los más importantes son la edad, es mi caso, 71 años. Obesidad, también es en parte mi caso porque por tratamientos con corticoides, por una neuritis óptica que me ha dejado ciego de un ojo, he tenido que tomar mucha prednisona, etcétera, etcétera. El embarazo, no es mi caso, se altera se modifica el centro de gravedad del eje de la columna y por lo tanto predispone muchos embarazos, por ejemplo, pues a una ciática futura. Y todo lo demás que son posturas erróneas acumuladas a lo largo de la vida. Todo esto lo explico, cómo evitarlo, en mi vídeo Ciática Prevención. Pregunta número 5. ¿Qué tipos de tratamientos tenemos para la neuralgia ciática y cuáles son los mejores? Pues tenemos los tratamientos, enfermedad de causa física mecánica, pues terapias físicas, la fisioterapia, con ejercicios, movilizaciones, descompresión espinal, etc. Y, por supuesto, las terapias médicas que van desde los medicamentos hasta la cirugía. Y a nivel de medicamentos tenemos, por ejemplo, aquí en España, pues para bajar la inflamación se utiliza mucho el Enantium, que es la marca del dexketoprofeno, Y en los dolores crónicos, pues los neuromoduladores. También tenemos la inyección epidural de corticoides, los bloqueos que se llaman, con inyecciones a nivel de la espina dorsal, etc. Y todo esto, y siempre, 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 no bla, 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 sino cifras, que las cifras no mienten, explicando la eficacia de cada uno de ellos, los 3 tratamientos que hay para la ciática. ¿Qué porcentaje de eficacia tiene cada uno de ellos? Pregunta número 6. Doctor Castillo, ¿puede dar algún ejemplo de técnicas usadas por el fisioterapeuta para el dolor de la lumbociática? Sí, y en este caso precisamente no es por una hernia discal, es por una compresión del nervio ciático a consecuencia de una contractura de la musculatura lumbar. Entonces, pues tenemos como técnica que se pueden utilizar, que utilizan ellos los fisios, pues tenemos la técnica de terapia con ondas de choque, que son ultrasonidos, que desactivan los puntos gatillos, pero es que aquí no hay hernia. Y al no haber hernia es contractura muscular y por lo tanto esto lo que hace es pues desactivar puntos gatillos y relajar musculatura, y hay muchas otras maneras de hacerlo que no sean también por fisioterapia. Bien. No se pierdan mi vídeo porque ahí voy a desvelar todas las mentiras que se están diciendo al respecto, porque la fisio no cura la ciática. En este vídeo lo explicaré sin mentiras, con todas las verdades y las cifras que hace cada técnica. Pregunta número 7. Doctor Castillo, ¿qué es el core? Core es una palabra del inglés que significa el núcleo, el core, núcleo. ¿Y por qué es tan importante para prevenir y aliviar el dolor lumbar? Pues el core consiste en fortalecer toda la musculatura, tanto la musculatura de la plancha abdominal como la musculatura dorsal paravertebral, ambos lados de la columna vertebral, fortalecer esos músculos del tronco para ayudar a soportar la columna y que no todo el peso y el esfuerzo recaiga en los huesos. Por lo tanto, se sabe que fortalecer el core implica tener menos riesgo de lumbalgias, de dolores de espalda. Y al respecto tengo un vídeo sobre los 10 ejercicios más relevantes, entre los cuales los clasificaré en 5 que no son recomendables y en otros 5 que son los aconsejados. Pregunta número 8. ¿Cuándo tomar medicamentos, fármacos para el dolor y la inflamación del ciático? ¿Y cuándo tomar los neuromoduladores como la gabapentina y la pregabalina? Pues ¿cuándo dirían ustedes que hay que tomar antiinflamatorios y analgésicos? Piénsenlo. Pues miren ustedes, cuando el dolor de la ciática es un dolor agudo, a rabiar, es decir, cuando empieza por primera vez, o cuando uno pasa por periodos en que el dolor está siempre ahí, más o menos estable, pero que de pronto un brote de dolor.
En esas situaciones hay que utilizar los que describo en esta imagen. Y cuando estamos ante un dolor crónico es cuando hay que utilizar los neuromoduladores, que son específicos para ese tipo de dolor crónico. Para un dolor agudo, un episodio de dolor brusco que dura días, que aparece súbitamente, esto no hace nada. Es decir, esto es para el dolor de meses o años, el dolor crónico. Pregunta número 9. Doctor Castillo, ¿en qué pacientes se necesita la cirugía y qué técnica quirúrgica es la mejor? Pues miren, hay dos situaciones en las que se va a necesitar recurrir sí o sí a la cirugía. Afortunadamente esto solamente pasa en 1 de cada 10 neuropatías ciáticas. Solo en 1 de cada 10. Menos mal. Una de ellas es la de la izquierda, cuando hay un dolor 10. ¿Qué quiero decir con dolor 10? Pues quiero decir que no mejora después de 2 o 3 meses tomando analgésicos, antiinflamatorios, aplicándose técnicas de fisioterapia, etc. Cuando no mejora. Cuando el dolor sigue siendo insoportable y, sobre todo también, es un dolor 10 cuando afecta a las 2 extremidades inferiores. A esto se le llama ciática bilateral, de las 2 piernas. Y otra situación que requiere la cirugía es lo que llamamos el síndrome de la cola de caballo. La cola de caballo es la parte de abajo de la columna vertebral y de las raíces nerviosas, la cola de caballo. Pues el síndrome este implica que ya las piernas están perdiendo fuerza. ¡Cuidado! Eso son palabras mayores. Con un suplemento que decía aquel, esto se va, por favor, palabras mayores. Por otra parte, el intestino pasa a ser disfuncional, puede haber incontinencia fecal de las heces. Y la vejiga de la orina también disfuncional, puede haber, se le escapa a uno el pipí, la orina. En estas situaciones hay que recurrir sí o sí a la cirugía. Y todo esto, y con porcentajes de eficacia de cada una de las técnicas, lo explico en mi vídeo Ciática, las cirugías. Y por último, ¿cuáles son mis 10 principales conclusiones? Presten atención, por favor. 1. La lumbalgia y la ciática son diferentes niveles. 2. El neurodermatoma nos está indicando qué fibra nerviosa, qué raíz nerviosa es la que tenemos inflamada. 3. La hernia discal es la causa más frecuente. 4. La resonancia magnética nos permite hacer un diagnóstico 100% preciso de la hernia discal o de la otra causa que sea. 5. ¿Quién tiene más riesgo? Importante para prevenirlo, evitarlo si es posible. 6. La fisioterapia no cura, alivia el dolor. Los analgésicos y antiinflamatorios para la primera fase del brote agudo de dolor no curan, solo alivian el dolor, lo mismo que la fisioterapia. 9. Los neuromoduladores gabapentina y pregabalina no curan el dolor ciático, lo que hacen es aliviar el dolor ciático crónico. Y por último, la cirugía. La cirugía es lo que puede permitir hablar de curar en aquellos casos, 1 de cada 10, en que es imprescindible operar a este enfermo por las 2 razones que he explicado. Presten mucha atención a todo lo que les he enseñado y si tienen a alguien que padezca de ciática o ustedes mismos, si hacen todo lo que yo les explique, ustedes mejorarán su calidad de vida. Hasta la próxima.